Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Así que en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del rol del segundo templo. Pero es importante que hablemos también un poco del primero. Quisiera iniciar diciendo lo siguiente: cuando la gloria se va, todo lo demás solo es arquitectura. Israel vivió en una época donde la gloria de Dios descendió. Mis amados, para que comprendamos un poco la historia del judaísmo y de este segundo templo, es importante que nosotros nos detengamos un poco y veamos la espiritualidad, las tensiones, el liderazgo, su crisis, y ahí nosotros comprendemos la necesidad de viajar a sus orígenes. Mis amados, el día que la gloria descendió por primera vez, el día en que la gloria también se retiró. ¿Cómo comenzó la gloria en este primer templo? Mis amados, la historia del templo comienza con un corazón ardiente por el rey David, y fue concluida ese propósito por su hijo Salomón. Mis amados, el primer templo fue un templo o un lugar de adoración. El primer templo fue un símbolo nacional. El primer templo fue el punto de encuentro de Dios y su pueblo. Fue el hogar más sagrado para la historia de Israel. En ese primer templo estaba el arca del pacto. Dice que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de llegar al lugar santísimo estaba un velo. Atrás de ese velo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto habían 3 elementos principales, como lo era el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Mis amados, cuando Salomón dedicó este primer templo, dice que la gloria de Dios llenó la casa. Sí, los sacerdotes no podían ministrar. Imagínese usted, mi querido hermano, un templo lleno de la gloria de Dios, donde la agenda humana no cabe. Dice que aquel edificio era el trono de la gloria del Señor. Era la misma esencia del Dios mismo. Pero ese templo lleno de la gloria de Dios cambió un día, cuando el pecado, la idolatría, la desobediencia llegó a Israel. Entonces Israel llegó a perder la esencia. Cuando, mis amados, la gloria se fue, también no tardó en llegar la destrucción del templo. Allá por el año 586,
dice que los babilonios llegaron y destruyeron el templo. Cuando en el 586, 587, por ahí, dice que el arca del pacto en ese momento fue desaparecida. En ese momento la gloria de Dios se retira. El pueblo de Israel fue llevado al exilio. Y sin gloria de Dios, cualquier vida, cualquier ministerio, cualquier iglesia, tarde o temprano llega a su momento final. Una casa, una familia sin gloria del Señor no es nada. Mis amados, el segundo templo es un templo hermoso, pero sin arca del pacto, sin llama de fuego. Después del año 70 del exilio, estando los persas en ese momento, a los judíos se les permitió regresar a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Entonces la reconstrucción se empieza o se inicia en el año 538. Pero hubieron oposiciones y en el año 536 el templo es dejado de reconstruirse. Pero luego es retomada en el año 520 por Ageo y Zacarías. Y este segundo templo es finalizado en el 516 y es inaugurado en el 515. Pero aquí es donde yo quiero resaltar un detalle espiritual de este periodo. Existió el segundo templo, pero este segundo templo que fue inaugurado en el 515 no tenía maná, no tenía vara de Aarón, no tenía las tablas de la ley de Moisés. Pero lo más doloroso, mis amados, era que nunca jamás hubo una gloria visible de Dios que haya descendido sobre ese segundo templo. Ese segundo templo yo nunca lo veo en la Biblia que haya sido reinaugurado. En ese segundo templo no hubo nube. En ese segundo templo no hubo fuego. En ese segundo templo no hubo una voz divina. Este templo hermoso estaba ahí, pero la gloria de Dios no estaba ahí. Qué tremenda esta situación. Tener un templo hermoso, pero sin gloria de Dios. A veces nosotros podemos construir templos, levantar paredes, invertir en edificios, invertir, pudiéramos decir así, en ministerios. Pero si el templo, ministerios, personas están vacías de Cristo, solamente son monumentos, solamente son edificios. Si la presencia de Dios no está ahí, todo está vacío. Un templo sin gloria solamente es una tradición sin transformación. Es cierto, había un templo embellecido. Había un templo embellecido, pero controlado por Herodes el Grande. Entonces, Herodes el Grande, allá por el año 40 antes de Cristo, empieza su imperio, su reinado. Entonces dice que Herodes el Grande, allá por el año 20 o 19 antes de Cristo, Herodes el Grande decidió continuar embelleciendo el templo. Entonces este templo fue finalizado, este embellecimiento de Herodes, allá por el año 63 después de Cristo. Humanamente hablando, era una maravilla arquitectónica. Los historiadores antiguos decían: quien no ha visto el templo de Herodes jamás ha visto un edificio hermoso. Oiga bien lo hermoso que era este templo. Pero esta belleza escondía dos verdades espirituales muy pero muy dolorosas. Oiga bien, número uno, Herodes no construyó
por reverencia a Dios, sino por política. Esa es una verdad. Herodes buscaba controlar la identidad. Herodes buscaba manipular la identidad del pueblo judío. Número 2, el templo era hermoso por fuera, pero internamente estaba vacío. Adentro del templo habían sacerdotes corruptos, saduceos alineados a la línea imperial de Roma. En el templo se recolectaban muchos impuestos. En el templo habían tensiones internas. Había un liderazgo manipulado. Entonces había una espiritualidad que estaba muy debilitada. Entonces, en ese precioso templo, allá por el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruyó este segundo templo, este templo hermoso, este templo imponente pero vacío de la gloria de Dios. Un templo revestido de oro pero sin arca. Un templo reformado pero sin gloria. Mis amados, que es importante que nos detengamos y abramos este libro sagrado y veamos que podemos tener una Biblia hermosa, podemos tener una casa de oración, templo, como usted le llame, precioso, pero si no hay gloria de Dios, solamente es un edificio arquitectónico elegante para el hombre, pero no para Dios. Cuando la apariencia reemplaza la presencia de Dios. Mis amados, en este periodo comienza una realidad muy devastadora. Israel tenía un templo, pero no tenía un arca. Tenía sacrificios, pero ya no tenía gloria. En este templo habían sacerdotes, pero no siempre había santidad. Cuando nosotros vemos este trasfondo, ahora nosotros podemos comprender que el templo que había sido el centro de adoración terminó convirtiéndose en un campo de tensiones, en un campo de corrupción, de luchas políticas, batallas espirituales. Mis amados, el templo era el centro o el corazón espiritual para Israel. Mis amados, pero en este segundo templo que fue embellecido por Herodes, este segundo templo era esencial en 3 dimensiones. Oiga bien, este segundo templo era el centro espiritual del pueblo. Los sacrificios continuaron haciéndose porque no se podían hacer en ningún otro lado. En este segundo templo se siguieron celebrando las fiestas. En este segundo templo se seguía enseñando la ley. Pero en este segundo templo faltaba lo principal, la gloria divina de Dios. Habían sacrificios, habían fiestas, pero no había gloria de Dios. En segundo lugar, este segundo templo era un símbolo visible de la identidad judía. Era en un mundo helenizado. En el templo, el pueblo decía: mis amados, estamos aquí, pero estamos siendo controlados por el poder romano. Sí, Roma controlaba todo. En el templo se recolectaban los impuestos. Por los varones habían cambistas porque no se aceptaba la moneda romana, sino que existía ese montón de corrupción dentro del templo. En tercer lugar, era un recordatorio vivo de una historia
que no podía olvidarse. La existencia de ese templo recordaba que Dios puede librar a su pueblo, que Dios puede restaurar, que Dios puede devolver esa adoración o esa presencia, que Dios puede reconstruir el corazón del ser humano. Mis amados, Dios regresa al pueblo cuando todo vuelve a la normalidad, cuando buscamos a Dios de todo corazón. Mis amados, no es suficiente reconstruir lo que perdimos. Necesitamos que Dios vuelva a habitar lo que reconstruimos. Es cierto que quizás vuelva a tener un privilegio, pero Dios tiene que volver a habitar en ese privilegio. Mis amados, el lugar que debía reflejar santidad terminó revelando corrupción. Un edificio que debía inspirar temor de Dios terminó inspirando temor político. Esa casa de oración terminó transformada en un centro de poder. Mis amados, cuando el lugar sagrado se llena de los intereses humanos, aquí habían por lo menos 3 grandes tensiones que marcaron esta época. Ahí hubieron intereses políticos, hubieron venta de cargos, los sacerdocios eran negociados por la economía, los sumos sacerdotes eran puestos por Roma. Oiga bien, se compraban las posiciones, se manipulaban las decisiones. Mis amados, un liderazgo sin santidad no edifica. Es cierto que quizás tenga oratoria, presentación, pero si Dios no está en el asunto, es únicamente una fachada. Lo que se pueda construir por fuera, Dios lo destruye por dentro. En segundo lugar, en este templo habían intereses económicos, abusos en el templo. El templo se volvió un lugar de economía nacional. En el templo se recolectaban las ofrendas, dinero por los sacrificios, los impuestos, los intercambios de moneda. El templo ya no era un lugar de adoración, el templo era un negocio, una casa de cambio. Jesús vio esto y dijo: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. En tercer lugar, el templo se convirtió en intereses religiosos, intereses manipulados. Los líderes, mis amados, controlaban el acceso de los sacrificios. Los líderes decían quién podía entrar y quién no podía entrar. Mis amados, los líderes controlaban los sacrificios, la liturgia, el orden social. Pero todo era controlado por Roma. Los impuestos que se recolectaban ahí y iban a las arcas de Roma. Mis amados, la autoridad espiritual se mezcló con una ambición interna. Mis amados, cuando la religión se vuelve instrumento de poder, el templo deja de ser un altar de adoración y se convierte en una plataforma política. Hermanos amados, la historia del templo es una advertencia sagrada. No basta con tener un templo. Necesitamos tener presencia de Dios.
No basta con tener liderazgo, necesitamos tener santidad. No basta con reconstruir. Necesitamos que Dios vuelva a descender y que esa casa se llene de humo. No basta con tener un título en la pared bien enmarcado. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Los saduceos tenían una licencia para recolectar impuestos, pero no tenían la licencia de parte de Dios. El primer templo, mis amados, era caracterizado por la gloria de Dios, pero este segundo templo no tenía la gloria de Dios. La historia del segundo templo nos enseña que la gloria está. Cuando la gloria está, todo florece. Si la gloria falta, todo se derrumba. Si la santidad se pierde, el templo cae. Si la adoración se enfría, la nación se pierde. Necesitamos continuar, mis amados, hablando que este templo era hermoso, pero sí tenía gloria de Dios en este primer templo. En el segundo templo existía belleza, como ya lo mencioné. Fue reconstruido o embellecido por Herodes desde el año 20 hasta el año 63. Muchos años de embellecimiento, pero eran con fines políticos. Nosotros aprendemos que un templo puede estar perfectamente hermoso, pero aún así puede estar vacío por dentro, cuando la presencia de Dios ya no está. Aprendemos nosotros que la apariencia no sustituye la gloria. Mis amados, vemos que la corrupción, las ambiciones políticas, la manipulación religiosa, mis amados, es una brecha para que la presencia de Dios se vaya. Israel perdió lo más sagrado, perdió lo más hermoso. La identidad de Israel radicaba en tres cosas. Número 1, tierra. Número 2, templo. Y número 3, rey. Israel había perdido lo más hermoso. Había perdido el templo, había perdido el rey y había perdido su tierra. El Sanedrín, mis amados, era un grupo de hombres que tomaba las decisiones más importantes en la vida religiosa, legal y política de Israel, el Sanedrín. Pero también, mis amados, el Sanedrín era un grupo de hombres, como ya lo mencioné, que negociaban esos puestos. Quiero que profundicemos un poco qué era el Sanedrín. El Sanedrín, mis amados, puede compararse o no puede existir un grupo de hombres de alto rango si no existe la presencia de Dios en sus vidas. Esta era una institución, era la institución más, pero más influyente del judaísmo de este segundo templo. Mis amados, este tribunal era el que estaba juzgando asuntos de la ley. Este Sanedrín estaba controlando la doctrina, los mandamientos en el templo. Este Sanedrín era el consejo político religioso frente a las autoridades extranjeras. El Sanedrín era el supervisor del templo, de los rituales, de las ofrendas y de toda la administración. Así que, en pocas palabras, ahí en el Sanedrín era el centro donde se manejaban todas las decisiones. Este Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, sumos sacerdotes. Estos sumos sacerdotes aparentemente eran de linaje levita,
Pero como ya lo mencioné, eran puestos negociados. En este Sanedrín habían ancianos, o los llamados los pater de la familia. Mis amados, pero todo esto era negociado en el templo segundo. Entonces es importante que nosotros hagamos un paréntesis y digamos lo siguiente: el templo puede estar hermoso, pero todos los privilegios no deben de nacer por intereses políticos o intereses personales o intereses económicos. Dios debe de ser el centro siempre. Herodes había reconstruido este hermoso templo. Herodes lo había embellecido. Mientras el templo era símbolo visible del pacto, el Sanedrín era en este caso la autoridad, pero una autoridad humana sin control por parte de Dios. Mis amados, pueden existir autoridades importantes, pero lo principal es que una autoridad tiene que estar gobernada, guiada por la presencia de Dios. En esta institución ordenada por Roma, controlada por Roma, ocurre, mis amados, muchas veces en la historia, donde líderes son impuestos. Y no estoy hablando de contraautoridades, estoy hablando que el líder y la mujer de Dios debemos de ser sabios. Si el Señor lo llamó al ministerio, gloria al Señor. Pero si usted se está colocando por lucros personales, estamos en un grave problema. Mis amados, el Sanedrín era un espacio de lucha y de división interna. El Sanedrín no era un grupo que estaba para favorecer al pueblo, sino para favorecer sus intereses y los intereses de Roma. Nosotros como iglesia del Señor no estamos para favorecer a nadie, sino nosotros estamos guiados por la palabra del Señor. Mis amados, este templo estaba controlado principalmente por los saduceos. Los saduceos eran la élite sacerdotal dominante de ese tiempo. Los saduceos controlaban el sacerdocio. Los saduceos tenían alianzas directas con Roma. En un programa anterior estuvimos hablando de esto y decíamos que los saduceos controlaban el templo, los fariseos controlaban las sinagogas. También hablábamos que los esenios estaban allá en el Mar Muerto, en Qumran, y hablábamos también que los celotes se habían levantado en armas, todos en una dirección distinta. Mis amados, el Sanedrín, los saduceos, los sacerdotes, que eran los saduceos en este caso, la principal fuerza del sacerdocio de ese tiempo. Mis amados, todos eran colaboradores de Roma. Los saduceos eran las personas más ricas de ese tiempo. Eran personas influyentes, eran personas muy cercanas a las familias de poder. Mis amados, los fariseos era ese grupo. Los saduceos era un movimiento del pueblo. Los fariseos estaban en la pureza personal. Los fariseos enseñaban la ley en las sinagogas. Los fariseos enseñaban que lavarse las manos debía de hacerse a cada momento. Eran situaciones estrictas. Entonces, a lo que quiero concluir es lo siguiente: que existía un templo, estaba un grupo de los esenios aislados,
estaban los celotes a otro lado. Anteriormente habían existido los macabeos, otra rebelión en defensa del templo. Pero la gloria de Dios ya no estuvo en ese templo. Había celo, había amor, pero el arca de Dios ya no estuvo ahí. Hubieron esas tensiones entre todos estos grupos: saduceos, fariseos, esenios, celotes. Todos estos grupos, hubieron conflictos de poder. Qué terrible es cuando el hombre pierde la dirección. Cuando el hombre dice, me voy acá por estos intereses, y deja los intereses espirituales. El pueblo del Señor había quedado atrapado entre estas dos posturas. Los saduceos en control del poder. Los fariseos eran los celosos de la ley y criticaban con mucha rigidez las prácticas de los demás. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, los fariseos estaban en contra de Jesús porque decían que los discípulos no se lavaban las manos. Jesús se relacionaba con personas pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Los saduceos decían, este no es el Mesías que esperamos. Entonces había esta pelea en el templo. Los fariseos por un lado y los saduceos por otro. Cuando el templo de Dios se vuelve intereses personales y pierde la dirección de parte de Dios. Mis amados, es importante que nosotros dejemos a un lado los intereses personales y defendamos los intereses bíblicos. Sí, adoramos a Dios porque Dios nos permite pertenecer a esta preciosa misión, apóstoles y profetas del Salvador. Que nuestras doctrinas son 100% bíblicas. Y en otra ocasión vamos a estar hablando de este importantísimo tema. Mis amados, el Sanedrín era una herramienta útil para controlar el poder judío. Mis amados, el Sanedrín era aprobado y nombrado por los romanos en este caso. El Sanedrín ya mencionaba que supervisaba el templo. El Sanedrín estaba en control de las decisiones más importantes del pueblo de ese momento. El Sanedrín aseguraban que cualquier rebelión fuera neutralizada por el poder del templo. No permitían que nadie se rebelara, contra sus intereses o sus interpretaciones exegéticas de ese tiempo. Mis amados, Roma estaba influyendo poderosamente en el sacerdocio. Había una teoría de la palabra, pero no había una práctica. Sí. Había un conocimiento de la palabra, pero más Dios no estaba en ese asunto. Había política, había negociación. Jesús en un cierto momento se acerca al templo. Se acerca al templo y Jesús ve las negociaciones que se estaban haciendo. Dice que habían intercambios de moneda. Cuando nosotros hablamos de intercambio de monedas, estamos hablando que muchas veces los judíos llegaban con monedas romanas o otros tipos de monedas. Esas monedas no eran aceptadas en el templo porque tenían insignias o imágenes de dioses paganos. En el templo esas monedas eran recibidas y eran cambiadas por la moneda del templo. Pero en ese intercambio había un negocio grande.
pagaban barata la moneda romana, en este caso, y la intercambiaban a un precio muy barato. Y como no había otro lugar de cambio, entonces era una corrupción muy fuerte. Mis amados, el Sanedrín controlaba todo lo que sucedía en el templo. Por eso cuando Jesús llega, dice que volca las mesas, les da vuelta y agarra un azote y empieza a latigar a todos los que estaban ahí, haciendo negocios de palomas, intercambios de monedas, comprando ovejas, vendiendo. Era una sola corrupción. Ya hablaba en uno de los programas anteriores que los sacrificios solamente se podían hacer en el templo. Y solo existía un templo. No existían 3, ni 4, ni 5 templos. Como si nosotros en este caso pusiésemos un ejemplo del Salvador. El Salvador tiene 14 departamentos. Imagínese usted, el templo está en el centro histórico de San Salvador. Y si usted vive allá en La Unión, imagínese llevar esa ovejita, llevar esos palomillos, llevar esas ofrendas. Y no existía un transporte como lo existe ahora. Tenían que caminar. Entonces esa ovejita, ese animalito, llegaba deteriorado. Llegaba sin pezuñas, las orejas caídas, un ojo lloroso. Entonces llegaba deformado. Entonces ahí existía el intercambio. Ellos decían: te agarro esta ovejita, te la compro poniendo por ejemplo en $10 y te voy a vender esta ovejita que yo tengo acá bien bonita en $25. Esa que compraban en $10 le daban la vuelta y acá estaba en el corral y llegaba el otro después, sacaban aquella ovejita y se la vendían en 25. La acababan de comprar en 10 y luego la vendían en 25. Era un negocio redondo. En ese segundo templo, ya lo decíamos, no existía gloria de Dios, no existía arca del pacto, no hubo nunca una dedicación. Por muy hermoso que lo haya hecho Herodes, por muy hermoso que lo haya empezado a reconstruir Zacarías y Aqueo, nunca en ese templo se vio una gloria de Dios visible. Mis amados, ahí estaban esas corrupciones dentro del templo. La decadencia del templo, controlado por el Sanedrín, produjo tensiones o reacciones muy profundas. Mis amados, los fariseos empiezan ellos a hacer la reformación. Los fariseos, ya lo mencionaba, ellos promovían la pureza personal. Los esenios, decían ellos, necesitamos estar separados radicalmente del templo. Oiga bien, los celotes decían: necesitamos levantarnos en resistencia. Necesitamos levantarnos en resistencia violenta contra todo lo que se oponga a la santidad de Dios. Entonces, mis amados, Roma veía como enemigos a estos grupos. Los celotes querían liberarse del poder romano. Ahí es donde usted y yo debemos de reflexionar y decir lo siguiente: cuando la fe se rompe y se convierte en intereses políticos, en intereses personales, mis amados, esos extremos son el fruto de un liderazgo que no dejó guiarse por Dios.
Mis amados, es aquí donde hemos nosotros visualizado un poder muy organizado. El Sanedrín, los escribas, los sacerdotes, todos estos grupos controlando una cosa y lo otro. El templo se dedicó únicamente a la administración de lo religioso, con intereses políticos. Mis amados, es aquí donde nosotros debemos de hacer un paréntesis y aprender algunas lecciones espirituales para la iglesia de hoy. Mis amados, la autoridad sin santidad siempre termina perdiendo la legitimidad. Necesitamos nosotros tener la santidad de Dios para que seamos hombres y mujeres legítimos y no perdamos esa legitimidad por intereses personales. El templo tenía autoridad, pero no tenía discernimiento. El templo tenía influencia, pero no tenía gloria. Mis amados, ahí es donde llegamos al punto cuando la institución se aleja de Dios. Sí. Y se levantan esos grupos de renovación. Por eso los líderes de hoy tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que quieren hacer las cosas a su manera, fuera del propósito divino. Adoramos a Dios por nuestras autoridades, que día con día luchan, oran para que estos principios bíblicos se mantengan. Pasen las generaciones que pasen, la palabra de Dios sigue o tiene que seguir su línea bíblica. Mis amados, el pueblo de Dios siempre tiene que orar por hombres y mujeres que reflejen los intereses divinos. Mis amados, Dios siempre preserva a un remanente fiel. Aunque el Sanedrín cayó, aunque el templo fue destruido allá en el año 70, y cabe decir que después que el templo fue destruido, todos los impuestos que se recolectaban para el templo, Roma continuó recaudando impuestos. Pero ya no eran impuestos para el templo de Jerusalén, sino impuestos para el templo de los dioses paganos, para el panteón griego, para los panteones romanos. Mis amados, qué importante es que nosotros meditemos en estas importantes lecciones de la palabra del Señor. El Sanedrín a nosotros nos enseña que la autoridad espiritual puede convertirse en una arma de doble filo. Si usted se aleja de Dios, puede seguir persiguiendo únicamente sus intereses personales. Sí. Puede decir que está bendiciendo, puede decir que está edificando, que está protegiendo, que está iluminando, pero sin guianza divina. Necesitamos nosotros ahora en día dejarnos iluminar, proteger, guiar únicamente por su presencia. Mis amados, el llamado para nosotros es claro: que no repitamos los errores del Sanedrín. Vivamos una fe pura, vivamos una fe humilde, dependiente únicamente del Espíritu Santo y libre de los intereses ajenos al corazón de Dios. Debemos de alejarnos de todos los intereses personales. Mis amados, es aquí donde el pueblo del Señor debe de centrarse únicamente en la espiritualidad. En los intereses personales no, sino en los intereses divinos.
Mis amados, porque lo que era una identidad se convirtió en una identidad política, en intereses personales. Roma transformó la religión en una estructura de control. Entonces Roma aprovechó los intereses religiosos para lograr sus intereses políticos. Cuando Roma tomó el control de Judea, el judaísmo del segundo templo, mis amados, experimentó una presión que transformó desde sus cimientos, desde sus orígenes bíblicos, porque Roma tenía su propia filosofía. Mis amados, decía Roma, no nos interesa su religión, mientras a nosotros nos brinden obediencia y nos paguen los impuestos. Eso es lo que el mundo quiere, que usted se aleje de Dios. Mis amados, aquí entendemos nosotros tres cosas importantes. Que había una tensión espiritual que fue producida por estos movimientos. Decíamos que los fariseos, ellos buscaban una reforma espiritual en su vida cotidiana. Ellos veían el templo como una corrupción. Sí. El Sanedrín controlaba únicamente sus intereses. Los fariseos únicamente buscaban la disciplina moral, la pureza personal y una vida en comunidad entre ellos. No cualquiera formaba parte del fariseísmo. Mis amados, nosotros ahora en día no tenemos que ser un grupo cerrado, diciéndole al uno vete y al otro ven. Tú calzas en nuestro grupo y tú no calzas. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que les recibieron, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. No tenemos que ser como los fariseos, ni tampoco como los esenios. Vivir separados, sí, aislados, retirarnos al desierto. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz de este mundo. Nosotros somos la luz. Mientras el primer templo hubo gloria de Dios, en el segundo templo no hubo gloria de Dios. No hubo nube, no hubo fuego. Sí. No había arca del pacto, no había maná, no había vara de Moisés, no estaban las tablas de la ley, no había humo, no había nada de eso. Pero todo se perdió por la desobediencia. Todo se perdió por la idolatría. Una de las cosas que usted debe de guardar y yo debo de guardar es la presencia de Dios. Es posible que no tengamos un templo embellecido, pero que haya gloria de Dios. Que cuando usted llegue a la iglesia se arrodille y sienta la gloria de Dios. Que cuando usted cante, aplaude, suenan esos instrumentos, usted sienta la gloria de Dios. Que cuando usted se vaya de ese lugar, no se vaya como llegó, sino que se vaya bendecido de la presencia de Dios. Mis amados, eso debe de significar el templo y nosotros. El templo debe de significar soluciones espirituales. El templo no debe de significar legalismo. El templo no debe de significar aislamiento, violencia, heridas en el corazón. El templo debe de significar un lugar de adoración, un liderazgo unido, no un liderazgo desunido. Los esenios por un lado, los celotes por otro lado, los fariseos por otro lado, los saduceos controlando el templo.
No podemos estar desunidos, necesitamos estar unidos como líderes. Es ahí donde cuando surge la desunidad, es donde llega la crisis espiritual. Sí. Pero en esa crisis espiritual surge un anhelo por el Mesías de ese tiempo. Mis amados, en ese caos surgió algo poderoso. Esa sed profunda por un libertador verdadero. Israel recordaba la promesa. Decía la promesa de David, un rey eterno del linaje de David. Un siervo sufriente que traería salvación. El Mesías que restauraría la justicia. Este deseo no era un deseo político, sino un deseo profundo del corazón. Mis amados, el pueblo quería a un líder diferente. Así el Señor ahora está llamando a hombres y a mujeres íntegros. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Somos nosotros los encargados. No es Jesucristo que va a bajar, sino que nosotros somos los importantes que vamos a estar acá compartiendo ese mensaje de la palabra del Señor. Israel quería un libertador para que transformara la historia. Si el templo de su vida personal, esas 4 paredes, se han convertido en un lugar que solamente lo que interesa son los diezmos y las ofrendas, estamos en problemas. Si en esa iglesia o en ese lugar que usted está o yo estoy, se ha convertido en un centro únicamente de intereses personales, es importante que volvamos a los principios bíblicos. El templo, la ofrenda es parte del culto, pero la ofrenda no debe de significar lo principal. Si a usted lo están llamando únicamente por las ofrendas, o usted está yendo a la iglesia únicamente por las ofrendas, está en graves problemas. La ofrenda es recibida cuando su corazón está limpio. Dice la palabra del Señor: si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, pon la ofrenda ahí, ve a reconcíliate y luego ponla. Así es la ofrenda que Dios exige. Mis amados, los cultos sin presencia espiritual son cultos vacíos. En los cultos debe de haber presencia de Dios. En los cultos debe de haber gloria de Dios. Así que finalizo diciendo lo siguiente: el primer templo fue inaugurado y dice que la agenda humana no tuvo lugar en ese culto. No podían ministrar los ancianos ni los sacerdotes, nadie. En ese templo había vara, había maná, habían tablas de la ley, había un lugar santísimo, había la mesa de los panes de la propiciación, estaban los candelabros que estaban ardiendo constantemente. Pero en el segundo templo existían todos estos lugares. Había un lugar santo, un lugar santísimo. Estaban los atrios, los panes de la propiciación, estaban los candelabros, estaba todo eso. Pero no había presencia de Dios. No había nube, no había llama, no había un fuego, no había una manifestación visible. Ese templo segundo nunca fue inaugurado o dedicado, llamándole así. No había eso. Pero todo surgió por la desobediencia. Si usted ha perdido esa esencia por la desobediencia, este día es el lugar donde usted y yo debe de volver a la esencia de la palabra del Señor. Ese primer templo fue construido con el diseño que Dios le dio a su pueblo. El segundo templo fue reconstruido con el mismo diseño, pero ya no estaba la presencia de Dios.
Si usted cayó de la gracia del Señor, lo primero que tiene que hacer es buscar la misericordia de Dios y volver al primer amor. Porque si usted no vuelve al primer amor, será, como decía Pablo, como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Solamente será la apariencia. Usted debe de estar lleno de la presencia de Dios. Jesús hoy nos invita a una relación viva. Y no nos invita a que estemos en una religión muerta. Porque un templo sin gloria solo es una fachada. Una adoración sin presencia solamente es un ritual sin resultados espirituales. Mis amados, que ese edificio de 4 paredes, que su cuerpo sea un lugar de adoración. Hemos visto en este programa, de su programa El Faro de Alejandría, 2 cosas importantes. El templo anterior lleno de la presencia de Dios. El segundo templo, muy hermoso. Decían los romanos, decían los griegos, el que no ha visto el templo, no ha visto una arquitectura hermosa como lo es el templo. Pudo haber sido hermosa, porque si usted viene, por ejemplo, si nosotros hacemos la conversión, óigame bien, dice que por Ageo fue reconstruido el templo y Zacarías, pero Herodes lo retomó en el año 19. Sumemos 19 más 63 años, que fue terminado 19 más 63. Ese templo fue reconstruido por Herodes en 82 años, pero sin gloria. Sin gloria. El templo que Salomón reconstruyó, dice que lo construyó en 7 años. Pero hubo una gloria extraordinaria. El templo que construyó Salomón, lo construyó en 7 años. El templo que reconstruyó o embelleció Herodes, lo embelleció en 82 años. El templo que reconstruyeron después del exilio, lo reconstruyeron ¿qué? Del 38 al 36, 2 años. Del 20 al 16, estamos hablando de 4 años. Entonces, el segundo templo fue reconstruido en 6 años, pero fue embellecido por 82 años. Si le sumamos nosotros 82 más 6 años, estamos hablando de 88 años, el segundo templo, pero sin gloria. De nada sirve tener grandes templos si no hay gloria de Dios. De nada sirve tener grandes atriles, pero si no hay gloria de Dios. De nada sirve andar un buen saco, pero si no hay gloria de Dios. De nada sirve tener la Biblia más cara, pero si no hay gloria de Dios. De nada sirve tener el mejor sonido, las mejores cámaras, pero si no hay gloria de Dios. Lo más importante es que la gloria de Dios esté en ese templo. Mis amados amigos, este ha sido su programa El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros en estos programas y juntos compartamos lo que el Señor está haciendo a través de este programa. Gracias por estar con nosotros. No se olvide, este programa le hemos denominado el primero y el segundo templo y el trabajo del Sanedrín en el templo. Gracias por haber estado con nosotros en estos 60 minutos de su programa El Faro de Alejandría. Todo este contenido compartido en este programa lo hemos tomado de esta preciosa Biblia, como lo es la Biblia cronológica. Mis amados amigos, si este programa está siendo de bendición, escríbanos, coméntenos. Eso nos ayuda a nosotros saber hasta dónde estamos llegando y cuánto estamos siendo de bendición para su vida. Gracias a todos los medios de comunicación que día con día se unen para compartir este importante mensaje para el pueblo del Señor. Nos vemos en la próxima. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Nos vemos en la próxima. Un apretón de manos. Muchas bendiciones. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico
El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.